Características y funciones de la inmunidad innata. Primero, que es la barrera protectora contra infección y detectan rápidamente el agente infeccioso, como vimos, virus, bacterias, hongos y parásitos. La principal era la célula dendrítica, que era la presentadora de antígeno. Reconoce y categoriza al patógeno como agente intra o extracelular. Hace un reconocimiento semi-específico. No tiene memoria inmunológica, así que es decir, si la infección se contuvo en la piel o en las mucosas, no llega a producirse inmunoglobulinas y por ende no va a haber la inmunidad, la memoria inmunológica. Se elimina y controla temporalmente agentes infecciosos. Elimina cuando son leves, 1 o 2 bacterias, así no de tanta cantidad, o cuando no son tan patógenas. Y si es que estas son demasiado, tienen una virulencia, una patogenicidad muy alta, las controlan hasta que se pueda activar la inmunidad adquirida, o la inmunidad específica. 7. Activa eficientemente la respuesta adaptativa. Es la primera que sale a la lucha la inmunidad innata y posteriormente con citocinas, las interleuquinas activan el sistema de inmunidad específica o adaptativa. Entonces, ¿cómo se dan estas? Es el mecanismo de defensa del organismo ante microorganismos y sustancias extrañas. El mecanismo, hay dos estrategias. El mecanismo universales, que son específicos y siempre están presentes. ¿Cuáles son esos? Las barreras primarias, piel, secreciones, los cilios de ciertas células que hay en sistema respiratorio principalmente, la flora bacteriana y las barreras secundarias, las células, moléculas sanguíneas que son inespecíficas. Y hay los mecanismos inmunológicos, los que a nosotros nos competen, específicos, aparecen después de una determinada infección, pueden ser células y moléculas específicas que esto van a generar en una memoria, una tolerancia y una especificidad. Entonces vamos a ver las características del sistema inmunitario, tanto del sistema inmunitario innato como del adaptativo o adquirido. El inmunitario innato, la respuesta no es específica. La exposición conduce a la respuesta máxima inmediata, o sea, es pronta, no se demora en nada. La inmunidad mediada por células y componentes humorales. Los componentes humorales, citocinas y las sustancias del complemento. Y no hay memoria inmunológica. Está presente en casi todas las formas de vida. En cambio, el sistema inmunitario adaptativo o adquirido tiene una respuesta específica contra patógenos y antígenos. Se demora su acción entre la exposición y la respuesta máxima. Así que por eso siempre actúa inmediatamente el sistema inmune innato hasta que el sistema adaptativo o adquirido comience como a despertarse y generar su respuesta máxima. Esta inmunidad está mediada por células y componentes humorales también. Las células, linfocitos T, linfocitos B y los componentes humorales, las inmunoglobulinas. La exposición conduce a memoria inmunológica, así que por eso actúan de una manera organizada y coordinada la innata con la adquirida, porque al final lo que se requiere es que el cuerpo adquiera una memoria frente a los patógenos que ya ha sido expuesto. Se presenta solo en vertebrados mandibulados, es decir, los que tengan una complejidad o los que tienen mandíbula.
La inmunidad innata y adaptativa dependen del sistema inmunitario para distinguir entre las moléculas propias y de las que no son. Las moléculas que no son parte del organismo son consideradas como moléculas extrañas y reciben el nombre de antígenos. Y las moléculas propias son componentes del organismo que el sistema inmunitario distingue como sustancias extrañas, como moléculas de histocompatibilidad. Y los antígenos se unen a receptores inmunitarios específicos y desencadenan una respuesta inmunitaria. Ya, entonces, cualquier microorganismo, como vemos ahí, virus, bacterias, hongos, protozoos, gusanos, que vendrían a ser cuestión de protozoos, parásitos, son patógenos que pueden introducirse por piel o mucosas y también por secreciones y generar que haya muerte celular. ¿Qué es lo que hace esto? Al introducirse estos agentes patógenos, el sistema inmunitario innato es el que primero actúa con sus células fagocitarias y también es el sistema del complemento y citocinas como interferón, las interleuquinas. Y el sistema inmunitario adaptativo o adquirido es el segundo en actuar. Pero ¿cuál es el principal problema que tienen los mecanismos internos? Es diferenciar entre lo propio y de lo ajeno. Entonces eso siempre tiene que estar en un balance adecuado. ¿Y cuál hacían eso? Los linfocitos, como en su escuelita del timo, donde ahí les enseñaban a reconocer lo extraño y lo que es lo propio. ¿Cuáles son las células responsables de la inmunidad innata? Lo vamos a repetir porque deben conocer. Macrófagos, células natural killer y los neutrófilos. Los macrófagos son fagocitosis, hacen la fagocitosis de los microorganismos y activan a los linfocitos T. Entonces, sus principales funciones, fagocitosis y activar a los linfocitos T. Las células natural killer son citotóxicas, matan a la célula, no hacen nada más, no ayudan, no presentan antígenos, matan, simplemente es eso. Y los neutrófilos hacen también fagocitosis y eliminación de los microorganismos, así que este es un fagocitario. Y las células que están responsables de la inmunidad adquirida, los linfocitos B, que se pueden especializar en células plasmáticas, que son las únicas que producen anticuerpos. Los linfocitos, los CD4, hay los linfocitos T, CD4 y los CD8. Los CD4 son funciones ayudadoras, ahí no encontramos, pero los linfocitos T, CD8 son citotóxicos, o sea, matan a la célula. En cambio, los ayudadores simplemente producen sustancias en la célula que está infectada para que ésta se active y pueda matar al microorganismo y con esto tenga una limpieza, por decirse, y se sane. Y los neutrófilos, que también tienen funciones citotóxicas. Ya, entonces vamos a ver cómo actúa la respuesta inmunitaria y posterior la adquirida. Vemos aquí, cualquier microorganismo pasa las primeras barreras. ¿Cuál era? La piel, las barreras epiteliales o de mucosas. Entonces aquí están los fagocitos, los neutrófilos, los macrófagos, y las células natural killer. Que esto es inmediato o se dura horas hasta que se active el sistema de inmunidad adaptativa.
que si ven se tarden días. Entonces, ¿cuáles están estos? Linfocitos B, linfocitos T. Los linfocitos B van a producir los anticuerpos. Los linfocitos T son las células efectoras o citotóxicas, dependiendo de cómo estas se especialicen, si TH1, TH2. Entonces, los TH2 son los helper y los TH1 citotóxicos. TH1 citotóxicos tienen el CD8, el receptor CD8. Los TH2 son los T helper y tienen el receptor CD4. Entonces, ¿cómo es la inmunidad adquirida? En estos, los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos, principalmente macrófagos y células dendríticas, van a producir las interleuquinas 12 y el interferón alfa, haciendo que las células CD4 o los linfocitos T ayuden a los linfocitos T1 o los citotóxicos que tienen el receptor CD8, y hace que el T1 citotóxico produzca interferón gamma, que va a activar a las células presentadoras de antígenos para que éstas puedan fagocitar o matar a las bacterias que tengan en su interior, que las llevaron a presentar. Va a producir que también el T1, interferón alfa, interleuquina 2, que hace que el linfocito B se convierta en una célula plasmática y esta comienza a producir anticuerpos. Otra cosa importante que hace el TH1 al producir interferón gamma y la interleuquina 2 es que inhibe la respuesta de los TH2 o los linfocitos T helper, debido a que si estos se exponen o se producen, tienen una mayor exposición o producen sus compuestos químicos, los TH2 pueden desencadenar una respuesta de hipersensibilidad o de alergias. Entonces, ¿qué hace el linfocito CD8 citotóxico a la célula infectada? La destruye toda la célula, nada más. No le pregunta si es que puede ayudarle para que elimine la bacteria, no le importa, simplemente coge y mata. Entonces, ¿qué es respuesta inmune? Es la respuesta del cuerpo causada por su sistema inmune activado por antígenos. Esto incluye respuesta contra microorganismos patógenos y sus productos. También puede producir alergias, rechazo de injertos y la autoinmunidad. ¿Cuáles son las características de la respuesta inmune? Que ésta debe reconocer lo propio y lo extraño. Haber una autotolerancia y autoeliminación. ¿Qué significa autotolerancia? Que lo que reconoce como propio lo deje en paz, sin hacerle ningún daño. Y autolimitación, que sepa hasta dónde debe llegar, porque la respuesta inmune es un sinfín de cadenas de procesos químicos, fisiológicos. Entonces, si esta no se controla, llega a matar tanto a lo propio como a lo extraño. Que haya una respuesta inmune, una memoria inmunitaria, es lo más importante, porque no podemos todas las veces enfrentarnos al mismo microorganismo con la misma intensidad sin generar ninguna memoria. Entonces, ¿qué hace con la memoria inmunológica? Los anticuerpos ya están circulantes, así que si un microorganismo que previamente ya llegó a nuestro cuerpo es detectada por estos, se
se elimina con mayor rapidez. Tiene que ser específica. No puede matar a cualquier microorganismo sin que primero se haya hecho una memoria inmunológica. Y tiene que tener una diversidad porque tiene que reconocer a varios microorganismos, no solo algunos específicos. Y debemos conocer qué es virulencia. Este mide el grado o la capacidad que tiene el microorganismo para causar daño. En cambio, la patogenicidad es la habilidad de un microorganismo para producir enfermedad en el huésped. Entonces, ¿es patógeno o no patógeno? Porque patogenicidad simplemente se traduce en poder o no producir enfermedad. Y la virulencia simplemente es el grado en que puede causar el daño, si es muy virulento, o sea, si mata a la gente, o si causa deformidades, o si causa síntomas muy graves. Esa es la virulencia. La toxigenicidad. ¿Qué es esto? Es la propiedad de ciertos microorganismos que tienen la capacidad de producir sustancias tóxicas, como son toxinas, que infectan y dañan los tejidos, pudiendo en ocasiones ocasionar la muerte de los organismos infectados. Los microorganismos, uno de sus métodos de defensa frente al sistema inmunitario son sus toxinas. También tienen otras enzimas para destruir a los antibióticos y un sinfín de mecanismos para su defensa. Entonces aquí hemos hablado tanto de fagocitosis, que los macrófagos, los neutrófilos van a fagocitar a los microorganismos. Entonces esta es una función de las células especializadas del sistema inmune. Son capaces de remover cuerpos extraños o microorganismos y así combatir infecciones del sistema inmune como la primera línea de defensa natural. Aquí vemos lo que pasa. Aquí está un microorganismo, la célula fagocitaria la reconoce, la introduce a su interior y conjunto con unas enzimas, lisocimas, con otras enzimas proteolíticas que matan, la destruye y posteriormente la desecha. Esa es la fagocitosis. ¿Qué es lo que hace? Ingiere al microorganismo, hace un fagosoma. El fagosoma simplemente es la introducción del microorganismo que se une con los lisosomas y ahí se hace el fagosoma y con esto se hace el fagolisosoma. ¿Qué es lo que pasa? Aquí están las enzimas que van a destruir al microorganismo patógeno. Y hay que tener siempre presente que el anticuerpo o inmunoglobulinas son las defensas que desarrolla el sistema inmunológico del organismo para contrarrestar el agente causal de la enfermedad, ya sea por vía natural o por vacunación, por eliminación de sustancias externas al organismo. ¿Y qué es antígeno? Es cualquier sustancia capaz de unirse específicamente a un anticuerpo y generar una respuesta inmunológica. Entonces, antígeno, que ustedes sepan que es cualquier sustancia capaz de generar una respuesta inmunológica, es suficiente. Antigenicidad es la capacidad del antígeno de reaccionar específicamente con los productos finales de la respuesta inmune. Son anticuerpos y los receptores de las células. Antígeno
Ya vimos esto, antigenicidad. Inmunogenicidad es la capacidad de un antígeno para inducir la respuesta inmune específica, sea humoral o celular. Inmunógeno es el antígeno que por sí solo es capaz de inducir una respuesta inmune específica, es decir, no necesita de unirse al anticuerpo para generar la respuesta inmune. Alérgeno es un antígeno capaz de inducir una respuesta alérgica. Con la respuesta alérgica más específica tienden a estar asociados con los eosinófilos, mastocitos, que son las células que contienen en su interior histamina y otras sustancias que producen esos síntomas de enrojecimiento, hinchazón, edema, que les dé prurito, picazón. ¿Y qué es apteno? La sustancia de bajo peso molecular que no es capaz de inducir una respuesta inmunitaria por sí misma, pero es capaz de reaccionar con los productos de una respuesta inmunitaria específica, o sea, con los anticuerpos. Los aptenos pueden comportarse como inmunógenos cuando se unen a una molécula portadora. O sea, necesitan de otra molécula para poder generar una respuesta inmunológica. Toxoide. Esta es una exotoxina tratada de forma que pierde su carácter tóxico, pero conserva su carácter antigénico e inmunogénico. O sea, ya no le produce daño, pero sí una respuesta inmunológica para con eso generar una memoria inmunológica. Y la vacuna. La vacuna es un preparado antigénico que al ser administrado a un organismo es capaz de inducir una respuesta específica, sea tanto humoral o celular, de tal forma que en un segundo contacto con el antígeno el organismo posea memoria inmunológica frente a él. Entonces ese es el objetivo de las vacunas, que cuando atenúa la respuesta, o sea, si el microorganismo se introduce en nuestro cuerpo, este pueda actuar inmediatamente y eliminarlo con mayor facilidad, cosa que no pasaría si sería la primera vez que se pone en contacto con este microorganismo, donde primero va la inmunidad innata hasta que se despierte la adaptativa, puede generar bastante daño. Entonces ese es el principal objetivo de la vacuna: evitar complicaciones, que la enfermedad se exprese en su total severidad. Y el sistema del complemento, no es necesario que ustedes sepan esto, sino tener una noción que el sistema del complemento es la que son proteínas que circulan en la sangre y son parte de la inmunidad innata. Hay varias vías que el sistema del complemento activa una respuesta. Es la vía clásica, que se une los complejos antígeno-anticuerpo, las vías de las lectinas, que se unen a la superficie de los patógenos, y la vía alternativa, que se junta directamente a la superficie de los patógenos. Pero ¿cuál es el objetivo al final de todas estas vías? Es la activación del complemento, que es reclutamiento de células inflamatorias, opsonización de patógenos y muerte de los patógenos. Entonces eso es. Opsonización simplemente es como neutralizarle al patógeno para que ya no haga nada, no haga sus mecanismos de defensa y pueda ser fagocitado con mayor facilidad. Memoria inmunitaria en la inmunidad innata. Como vimos ahí, no hay inmunidad. ¿Por qué? Porque la célula está infectada con el virus y la célula natural killer simplemente ve que está infectada y la mata. No le da tiempo a que se presente con la célula
el linfocito B para que éste genere las inmunoglobulinas. Entonces ahí ven lo que dice la célula infectada por el virus, la célula natural killer dice, virus, eres de historia, ya fuiste. La mató, no le dio chance a nada. Y la memoria inmunológica en inmunidad adaptativa. En cambio, esto sí pasa. Los linfocitos ya reconocen ese patógeno que ya les atacó, que ya fue anteriormente neutralizado y eliminado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los linfocitos B es el que ya cuando hicieron todo el proceso de la respuesta, al final va a producir las inmunoglobulinas y con eso la respuesta inmunitaria, la memoria inmunitaria. Ya, entonces vemos que la célula presentadora de antígeno, que es la célula dendrítica, va a introducir o fagocitar a la bacteria en su interior y parte de la bacteria, sus antígenos, va a expresarlo en su superficie, en su membrana celular y esta va a ir toda tranquila a presentarle a la célula T helper o linfocito TH2 y este va a activar a los linfocitos. Miren aquí, envían una señal para que lleguen los linfocitos T1 citotóxicos. Entonces hace un reconocimiento no específico, la fagocita y hace la presentación del antígeno al linfocito T helper o H2 y este comienza a dar la alarma de que se activen las otras células citotóxicas, las que van a fagocitar en sí a las virus, bacterias o células que estén infectadas con estos microorganismos. Hay que conocer también que son reacciones alérgicas. Estas son sensibilidades a sustancias llamadas alérgenos que van a estar mediados por IgE, que es una inmunoglobulina específicamente para lo que son alergias. La respuesta inmune excesiva o de hipersensibilidad, en cambio, son reacciones que ocurren después del contacto con partículas o que activan de forma inapropiada y excesiva a uno o más mecanismos inmunológicos. Entonces, esta es una respuesta excesiva. Por eso es hipersensibilidad. ¿Cuáles son? ¿Cómo se clasifica? Las reacciones de hipersensibilidad son de tipo 1, 2, 3 y 4. Los mecanismos por el que están mediados cada una de estas hipersensibilidades son los siguientes. Tipo 1 por inmunoglobulina IgE. ¿Cuál ejemplo es esto? La principal, la anafilaxia, en el que sea un medicamento, alimento, una sustancia química, cualquier cosa que se le ocurra, produce una respuesta rápida y excesiva del sistema inmunitario. Entonces, la anafilaxia es uno de los más graves procesos de hipersensibilidad, debido a que por la susceptibilidad del paciente llegan a ser una inflamación, un edema general y la más riesgosa que se edematice la glotis y esto cierra la vía respiratoria y el paciente sufre un paro cardiorrespiratorio. Por eso también se le puede nombrar como anafilaxia o shock anafiláctico. Entonces eso se le da un tratamiento inmediato, lo más rápido que se pueda. Pero también hay otros ejemplos, que es el asma mediada por IgE, rinitis alérgica, fiebre del heno, dermatitis atópica, aunque esta tiene también ya una base genética o alteraciones en las estructuras de la piel. La urticaria, que es la prurito y enrojecimiento de la piel. Las de tipo 2, la hipersensibilidad de tipo 2 está mediado por inmunoglobulinas IgM e IgG. Las IgM son de reacción inmediata, o sea que aparecen las primeras que aparecen y posteriormente es
aparecen las IgG. Esta es la anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopenia autoinmunitaria, eritroblastosis fetal, síndrome de Gould-Pasteur, enfermedad de Graves, miastenia gravis, y las de tipo 3, que son inmunocomplejos circulantes. Entonces puede ser el antígeno unido al anticuerpo circulando en la sangre, como el lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis postestreptocócica, panartritis nodosa, enfermedad del suero, reacciones de Arthur, y la de tipo 4. En cambio, estos son linfocitos T, CD4, está mediado por los linfocitos CD4 y linfocitos TCD8, o sea, por los linfocitos T1 y T2, o citotóxico, o CD4, o TH2, que es el helper, o TH2, el linfocito TCD8 citotóxico, o TH1. Los ejemplos de este tipo de hipersensibilidad es la dermatitis de contacto, o sea, cualquier sustancia que se ponga en contacto con la piel genera este tipo de reacción. La reacción de Mantoux, artritis reumatoide, enfermedad autoinflamatoria intestinal y esclerosis múltiple. Estas tres últimas son las más frecuentes. Y las de tratamiento de largo, es un tratamiento crónico. Entonces, ¿cómo es el asma? Porque es uno de los principales que se producen. Hay muchos niños que son asmáticos y son alergias. Por alergias son alérgicos más que al polvo, es a los ácaros que se encuentran en el medio ambiente. No es al pelo de los animales, sino a la descamación epitelial, o sea, la piel de los animales. Y dicen al frío, y más que una cuestión es eso fisiológica. Y ya veremos posteriormente. El asma patógena. Entonces, ¿qué hace? Los alérgenos, sea el polen, sean los ácaros o la piel de los animales, va a ser presentada por la célula presentadora de antígeno, va a unirse al linfocito T de TH2 o el linfocito helper, y este va a producir L4, interleuquina 4, interleuquina 13 y el interleuquina 5. Entonces esta interleuquina va a activar al linfocito B, y este se va a hacer una célula plasmática y posteriormente va a producir los específicamente IgE, inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E se va a unir a los mastocitos eosinófilos y van a generar que estos se degranulen, o sea, saquen todos sus contenidos que tienen en sus gránulos como histamina. Entonces va a producir la reacción de hipersensibilidad. La hipersensibilidad de tipo 2. En cambio, si vemos aquí que la inmunoglobulina era mediada por inmunoglobulina IgG o IgM, va a hacer que la inmunoglobulina se junta a la superficie de la célula diana o la célula presentadora de antígeno. Y esta, al estar en la célula, hace que la célula natural killer reconozca al antígeno IgG y posteriormente la mate. O sea, la célula que está infectada cambia su estructura molecular de la membrana, expresando el antígeno de la bacteria. Entonces IgG lo reconoce, se une a la superficie, y este unido a la superficie hace que el linfocito natural killer mate a la célula. Estos en cambio los de hipersensibilidad tipo 3, en el que ya se forma inmunocomplejos, o sea,
La inmunoglobulina se une al antígeno, están circulantes por el torrente sanguíneo, pero cuando ya encuentran a su célula infectada, se unen y esto posteriormente producen una activación del complemento y esto llama a los neutrófilos, o sea, las primeras células de la inmunidad para que generen la respuesta inmunitaria. La de tipo 4, esta en cambio se inyectan antígenos en el tejido celular subcutáneo. Esto es cómo reaccionan los antígenos, cómo reacciona. Es un experimento de cómo es el mecanismo de hipersensibilidad tipo 4. Se inyecta cualquier antígeno en el tejido celular subcutáneo y es procesado por las células presentadoras de antígeno localmente. Entonces, estas células presentadoras de antígenos se lo presentan a las TH1 o las células citotóxicas o CD8, que reconocen el antígeno y liberan citocinas, las cuales actúan sobre el endotelio vascular y el reclutamiento de fagocitos y de células plasmáticas al sitio de la inyección del antígeno, que produce una lesión visible. Entonces esto es el mecanismo, porque es cómo se realizan las reacciones o cómo se comprueban las alergias a los medicamentos, sea las penicilinas o cualquier otro alérgico. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Qué es la inmunidad? Esta es la respuesta. Es un sistema de una respuesta organizada del cuerpo frente a microorganismos. ¿Cuál es el? Dice, realiza un cuadro sinóptico de las formas de adquisición de la inmunidad. Vimos que la inmunidad era una activa y una pasiva. Se adquiría de una forma natural y una adquirida. Y las otras eran también una adquirida y una pasiva. Entonces, si se adquiere de una forma activa, va a ser a través de las enfermedades, que se puso en contacto el cuerpo con microorganismo, produjo la memoria inmunológica, entonces es una forma activa. Cambio, otra forma pasiva es adquiriéndola en forma de vacunas. Entonces no hay ninguna respuesta tan llamativa o como debería ser frente a una enfermedad. Entonces adquiere una inmunidad o adquiere una memoria tan fácilmente. En cambio, en las otras, cuando se adquiere de una forma pasiva, que es natural, puede ser a través de la placenta y la lactancia materna, y otra que es activa puede ser a través de las toxoides, o sea, la que ya no produce un daño, pero sí puede desencadenar una respuesta inmunológica o inmunogenicidad. Enumere los tipos de hipersensibilidad, su mecanismo y un ejemplo. Vimos que los tipos de hipersensibilidad eran 4, del 1, 2, 3 y 4. El del 1 estaba mediado por IG. Un ejemplo, el asma mediado por IgG o IgE, perdón, o la asma alérgica. Y también la de tipo 2 estaba mediado por inmunoglobulinas G, E y la inmunoglobulina M. Un ejemplo de esto era la enfermedad de Graves. Y la de tipo 3, la hipersensibilidad tipo 3, estaba mediada por inmunocomplejos circulantes, es decir, la unión del antígeno con el anticuerpo. Una de estas es el lupus eritematoso sistémico o LES. Y la de tipo 4, este está mediado por células inmunitarias, linfocitos CD4 y CD8, o sea, linfocitos T. Y así vamos a ver la bibliografía, de donde pueden consultar, pueden ampliar su conocimiento. Cualquier duda que tengan, lo vamos a hacer durante el foro, que ya está la fecha programada, hacen sus preguntas, se contesta y
se va a tratar de eliminar, suprimir la mayoría de sus dudas para que no haya ningún concepto sin entenderse. Entonces nos vemos.